¿Qué tal? Buenas noches, estimados hermanos, estimados amigos. Contento nuevamente de poder estar reunidos para poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Es una bendición de parte de Dios el poder tener esta forma de compartir, y a la vez también agradecido por la oportunidad que Dios nos da de poder pasar este tiempo juntos. Vamos a orar para poder empezar y poder tocar este tema el día de hoy. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, Señor. Te pedimos, Señor, que tú en este tiempo, Señor, nos guíes. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú puedas ser, Señor, nuestro camino a seguir, nuestro ejemplo, Señor. Permítenos a través de tu palabra, Señor, saber qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Tenemos el privilegio, Señor, de ser hijos tuyos. Y en nuestra condición, Padre Santo, permítenos someternos a tu palabra, a tomar, Señor, las palabras de parte de ti y estar dispuestos, Señor, a hacer tu obra, Padre Santo. Bendice cada vida que en este tiempo nos ve. Testificamos, Señor, palabra con el propósito de construir vidas, de que esas vidas se puedan ir formando, de que puedan ir creciendo, de que se puedan ir fortaleciendo, Señor, en tu palabra, Señor. Te pedimos en este tiempo, Señor, tú guíes y nos des sabiduría para poder enseñar. Te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este mes que pasó hemos tocado algunos temas referentes a lo que es el servicio, y en esta semana vamos a culminar lo que es una sesión más sobre este tema. Sin duda, para poder servir al Señor, el Señor nos faculta, nos equipa con los dones espirituales. Estos dones son dados por gracia, como dice su palabra. Sabemos que a veces nosotros tenemos dones, ¿no? El Señor nos ha bendecido con dones. De repente unos más que otros, de repente distintos al de algunos hermanos, pero siempre todos con un solo propósito, que es el de edificar el cuerpo de Cristo, de edificarnos unos a otros, de servirnos, dando a conocer que en cada cosa que hagamos exaltamos y adoramos a nuestro Dios. Bien, somos conscientes de que la gracia de Dios está a cada uno de nosotros, ¿no? Como primer punto a resaltar en este tiempo de enseñanza. Somos conscientes de la gracia de Dios dada a cada uno de nosotros, ¿no? De una otra manera hay un versículo en Efesios 4:7 en el cual nos habla: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sin duda, ¿no? Sin duda alguna, la palabra de Dios lo menciona aquí, ¿no? El don de Cristo. A cada uno nos dice que nos fue dada. Como les repito, cada uno tenemos por lo menos un don. Unos más que otros, pero de una otra manera somos bendecidos con los dones de parte de Dios, justamente para poder servirle de esa manera. Entonces, tenemos que ser conscientes que Dios, desde el día que nos encomendó, desde el día que por gracia nos salvó, nos equipó de esa manera, ¿no? Con esa bendición de los dones espirituales. Y justamente por gracia fuimos salvos. Y justamente de parte de Él, gracia también son los dones que Él nos da. Y por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos de valorar esos dones, debemos usarlos, no debemos ser malos administradores de las cosas que Dios nos da. Estamos llamados nosotros a poder usar esos dones para edificar a nuestra iglesia. Bien, hay otro versículo también que nos menciona en 1 Corintios 12:11, nos habla, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sin duda, ¿no? Los dones espirituales, no es que cada uno lo ha elegido, no es que cada uno es mérito propio, ¿no? Aquí la palabra de Dios dice
el Espíritu dice que ha repartido a cada uno de forma particular. Es como somos conscientes que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cada uno tiene diferentes funciones, diferentes dones, ¿no? Pero justamente pertenecemos a un solo cuerpo. Y como cuerpo, como el cuerpo también tiene diferentes miembros, cada uno con diferentes funciones, con diferentes trabajos, con diferentes labores, ¿no? Entonces, en ese sentido, de parte de Dios, la gracia es manifestada de esta manera, ¿no? Con los dones que nos da. Y justamente una de las cosas también que es el anhelo, o es el deseo, o es la evidencia, el hecho de que vamos a aplicar o demostrar nuestros dones o servir a Dios, justamente eso va a ser reflejado en cómo estás llevando hoy en día tu vida, tu devocional con Dios, tu comunión con Dios, ¿no? Es importante el hecho de justamente el hecho de cuánto conoces a Dios o cuán íntima es tu relación con Él, se va a ver reflejado en el uso de tus dones, ¿no? Como les mencionaba, de una u otra manera nosotros en nuestra iglesia tenemos dones en que trabajar, dones de manera distinta de servicio en iglesia, ¿no? Y justamente la palabra de Dios nos menciona sobre el hecho, ¿no? Hay otro punto, el siguiente punto al cual les voy a mencionar, ¿no? Mientras más conoces a Dios, conocerás en qué consiste el propósito de los dones, ¿no? Y eso, como les decía, ¿no? El hecho de justamente cómo está tu relación con Dios, cuánto es que conoces a Dios, cuán, cuánto es el tiempo que tienes orando, comunicándote con Él, leyendo su palabra, cuánto es el tiempo que lo alabas, lo adoras, cuánto es el tiempo que cada cosa que tú haces, no dentro de la iglesia, sino también fuera, se refleja, ¿no? Tu comunión con Dios o el amor que tienes a Dios, ¿no? Entonces, justamente uno de los propósitos o uno de los mandatos de Dios es que justamente con los dones debemos de usarlos y administrarlos de una forma correcta, ¿no? De una forma que justamente que dé frutos, ¿no? Que sean buenas obras. Hay un versículo en primera de Pedro, de 4, 10 y 11, en donde nos dice, ¿no? Justamente el propósito de los dones, ¿no? El don que usted y yo tenemos, justamente debemos de tener en cuenta esto, ¿no? El versículo dice así, este pasaje en primera de Pedro, ¿no? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Justamente es algo de parte de Dios, es algo en el cual usted y yo debemos de meditar, ¿no? Tales dones debemos de administrarlos y usarlos justamente de manera correcta con un propósito, ¿no? El hecho de irse ministrar a los otros, ¿no? Ministrar a los otros, ¿no? Más abajo, en el versículo 11 de 1 de Pedro 4, dice, ¿no? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Justamente, ¿no? De una u otra manera, tu comunión con Dios va a ser reflejado en la forma de que tú apliques los dones, en que tú uses los dones para la iglesia, ¿no? Para servir a otros. Y aquí nos dice que justamente es un contraste, ¿no? El hecho de cómo estás andando y cómo vas a reflejar. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. A veces de repente nosotros podemos tener conocimiento de la palabra, ¿no? Dice, ¿no? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Justamente lo que tú hablas, tienes que manifestarlo con tus hechos, ¿no? Con tus hechos, porque es el complemento de parte de los dones
que Dios nos da, ¿no? Porque a veces nosotros también podemos tener la errónea idea de que a veces los dones simplemente a veces no lo hacemos con el propósito de edificar a otros, sino con el propósito de nosotros mismos satisfacernos, ¿no? Es como les decía, ¿no? Hay hermanos en la iglesia que justamente tienen diferentes dones a los nuestros. Y de una u otra manera, cada don en la iglesia es importante. No hay, todo es un complemento. Todos son parte del cuerpo. Es como que cada miembro tiene su labor dentro del cuerpo. Y justamente esa labor que cumple es importante para el funcionamiento correcto del cuerpo. Y es como que el hecho de poder de repente usted tener más de un don y no enfocarse en el propósito de ese don o por qué Dios le ha dado ese don, justamente está en el hecho de ser consciente, ¿no? De ser consciente de poder ministrarlo correctamente, como dice la palabra de Dios, ¿no? Como buenos administradores, nada más la multiforme, dice, gracia de Dios, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ese punto, ¿no? Con el propósito de los dones, cuando lo usemos, ¿no? Cuando lo apliquemos al servicio, ¿no? Otro de los puntos también es este, ¿no? Nuestra buena relación con Dios nos permite ser humildes, prudentes y sensatos en apreciar la bondad de Dios entregada, que son los dones. En Romanos 12:3 hay un versículo que nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es a lo que les decía del hecho de una u otra manera ser consciente de lo que Dios te ha dado, de la manera que te ha bendecido con el don, y manejarlo de una manera correcta. Ahí como dicen, ¿no? Ser humildes, prudentes y sensatos, pensar de manera correcta, justa, ¿no? En este sentido, de esa manera, el aprecio o el valor justamente de la bondad de Dios que te es dada, te va a llevar a poder usar de manera correcta ese don de parte de Dios, ¿no? Que nos ha dado a cada uno, ¿no? Ahí también menciona, ¿no? Dice la gracia que nos es dada, y nos dice, ¿no? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿no? Hay que tener en ese sentido en claro. Hay hermanos que tienen diferentes dones a los nuestros y justamente esos dones que ellos tienen son importantes. No hay ningún don que esté por encima de otro, ¿no? Todos son importantes, porque todos trabajan con un mismo propósito, ¿no? Entonces, la palabra de Dios así nos menciona, ¿no? Que Dios nos repartió, dice, ¿no? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, tengamos en cuenta justamente que la relación que tenemos con Dios va a evidenciar a poder hallar estos puntos en lo que se refiere al carácter, ¿no? Al ser humilde, al ser prudente, al ser sensato, al pensar justamente correctamente, sabiamente, justamente, ¿no? Eso es uno de los puntos que también que quiero compartir. Otro de los puntos también es la importancia del uso y cuidado de los dones otorgados por Dios a cada miembro del cuerpo. Justamente, como les mencionaba, ¿no? A veces en la iglesia, todos los que hemos aceptado a Cristo, todos los cristianos, Dios nos ha bendecido con dones. Pero a veces, lamentablemente, hay personas en las cuales de repente hay un grado de incompetencia, ¿no? El de poder pasar por su mente, ¿no? El hecho de saber, de repente yo tengo, o sea, el saber que tiene ese don, pero no ejercerlo por el temor a poder, a pensar que no lo va a hacer bien. Pero justamente los dones han sido justamente para eso, para edificar a la iglesia, para uno mismo poder crecer espiritualmente, ¿no? Entonces,
Justamente en ese sentido debemos de tomar conciencia, meditar, reflexionar de que los dones, de que hemos sido bendecidos con los dones, y los dones debemos de usarlos, debemos aprovechar el tiempo justamente para poder usarlos y servir de esa manera a Dios, ¿no? Eso es una de las cosas sobre la importancia, sobre el uso y el manejo correcto de nuestros dones, ¿no? Hay un versículo aquí en Romanos 12, 4 y 5 que nos habla sobre este punto. Porque de la manera que que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Sobre el hecho de todos los dones son importantes. Son importantes porque justamente pertenecen al cuerpo de Cristo, ¿no? Cada función de cada hermano que cumple en la iglesia, dando a conocer el servicio a Dios, es importante y justamente va a tener resultados, ¿no? Va a tener resultados, y Dios, justamente, nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer, y los resultados Dios los va a dar en el momento oportuno. Es como que si por gracia recibimos a Jesucristo para salvación, justamente esa fe, ese creer en que Dios a través de los dones va a obrar, confiadamente debemos de, en ese sentido, ser conscientes, ¿no? Porque justamente la palabra de Dios, como nos menciona también aquí en otro versículo, en 1 Corintios 12, 7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es justamente, tiene un propósito, ¿no? Como aquí dice, ¿no? A cada uno, dice, ¿no? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones justamente son para eso, ¿no? Para eso, ¿no? Para poder edificar la iglesia, siempre con el propósito de que nuestros hermanos se puedan estimular, de que aquellos que de repente han recibido a Cristo, poder guiarlos, de una u otra manera poder animarlos, porque como les comentaba, ¿no? En nuestra iglesia a veces hay hermanos que tienen el deseo de servir y justamente poco a poco van ejercitando sus dones. Poco a poco se van comprometiendo al servicio, y de una otra manera se ven los frutos de parte de Dios en la vida de ellos, y justamente eso también repercute en la vida de los otros hermanos. Entonces, eso es cuando realmente le das el uso correcto, el cuidado correcto a los dones, y eres consciente de que justamente los dones Dios te los dio para que los puedas usar, ¿no? Y no guardarlos, ¿no? Y no dejarlos o ignorarlos, ¿no? Son cosas de parte de Dios que justamente nos ayudan bastante a poder ser conscientes y aplicar a nuestra vida también para poder crecer uno mismo, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que justamente la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Sobre esto de tener en cuenta el poder usar los dones, el poder animar, el poder compartir también el conocimiento de estos mismos, para que nosotros, hermanos, puedan ser motivados, ¿no? Motivados a poder servir con los dones que Dios les ha dado. Bien, otra de las cosas también, otro de los puntos es que todos los dones contribuyen a la madurez y crecimiento de la iglesia. Creo que es el mayor deseo de cada uno de nosotros, el hecho de poder ver que nuestros hermanos crecen espiritualmente, el hecho de poder que nuestros hermanos se comprometen al servicio, a la obra, usando correctamente sus dones, ¿no? Y justamente en este punto es donde vamos a ver añadido a nuestra disposición, a nuestro deseo de servir a Dios de todo corazón, de servir a las personas. Vemos que dentro de ese enfoque está el hecho de que cada cosa que usted hace, cada cosa que usted comparte,
cada cosa que usted habla, ¿no? Cada cosa que de una u otra manera usted hace de repente al levantarse de su cama en la mañana, de una u otra manera eso va a contribuir a que usted pueda madurar, a que usted, siendo miembro del cuerpo de Cristo, perdón, por ese lado usted va a ir fortaleciéndose, por ese lado usted va a ir aportando el cuerpo. Entonces, en este sentido, meditemos sobre este punto en el cual somos conscientes que el uso de los dones como cuerpo, como nos va a ayudar a poder crecer y poder entender también, ¿no? Entender cuál es cada una de las cosas de las cuales Dios nos ha dado y la podamos emplear para beneficio de la iglesia, ¿no? Hay un versículo en 1 Timoteo 4, 14, 16, en el cual el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice, ¿no? 1 Timoteo 4, 14 al 16, dice de la siguiente manera, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. De una u otra manera, el uso de tus dones va a manifestar el amor que tú, el servicio que tú das por amor a Dios, entregas por amor a Dios. Y justamente como dice aquí, ¿no? No descuides el don que hay en ti. ¿Cómo en todo este tiempo que tienes de cristiano, has usado tus dones correctamente, hermano o hermana? ¿Sabes cuántos dones el Señor te ha bendecido? ¿O eres consciente de que tienes dones y simplemente no los quieres usar? Pero justamente este tiempo es para que tú puedas meditar y ser consciente que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado dones. Y justamente esos dones no te los ha dado para que quede ahí y te los guardes. Justamente los dones son bendición. Dios nos equipa de esa manera, nos prepara para poder hacer la obra, ¿no? Para poder hacer la obra, porque recordemos que justamente como dice acá el versículo, el versículo de Timoteo, nos dice, ¿no? No descuides el don que hay en ti, ¿no? Justamente trabájalo, ejercítalo. Y ahí en la palabra de Dios también nos habla sobre el hecho nos dice, ¿no? Para el versículo 15 nos dice, ¿no? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. De una u otra manera, con esas cosas, con la aplicación de tus dones, con el uso de tus dones, no solamente vas a de repente ser visto por los hermanos de tu iglesia, sino mucha gente, estoy seguro que hoy en día, si tú sirves en tu iglesia, no solamente tus hermanos ven tu servicio a Dios, sino hay mucha gente que te está viendo. Hay muchos vecinos de repente, hay familiares que saben que tú sirves a Dios. Y justamente de una u otra manera, estoy seguro que han habido vidas en las cuales a través de lo que hacemos, a través de esos dones en los cuales nosotros usamos, mucha gente se está preguntando, ¿no? ¿Cómo es realmente cuando Dios obra en la vida de las personas? Justamente uno lo evidencia con ese servicio sincero, ese servicio de poder animar, de poder pensar en el prójimo, de poder dar amor, de dar importancia, ¿no? Hacia el prójimo, ¿no? Pero justamente de esto trata, ¿no? Esta parte, ¿no? El hecho de poder valorar ese don, de poder usarlo para que así como nosotros
personalmente en nuestra vida maduremos, nuestra iglesia también en ese sentido, ¿no? Pueda crecer, pueda madurar, ¿no? Que todos los miembros puedan trabajar todos con un mismo propósito, todos para un solo propósito, ¿no? Y justamente de eso se trata, que la iglesia pueda en ese sentido ser consciente, cada miembro pueda ser consciente de esto, ¿no? Porque justamente una de las cosas que para cada tema encontramos en la Biblia, para cada circunstancia, de repente en las cuales justamente Jesucristo las vivió todas. Pues Jesucristo es fiel ejemplo de cada una de las cosas en las cuales tú te preguntas, pero yo lo voy a hacer. En las cuales tú te preguntas, pero yo no soy capaz, no estoy preparado. Jesucristo, una vez más, en este punto referente al servicio, Él es ejemplo. Él es ejemplo a seguir. Él como guía, como Señor de nuestra vida, vino a servir, ¿no? Y justamente hay un versículo referente a esto, en Marcos 10:45, nos dice, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como haciendo una pequeña reflexión referente a saber quién es Jesucristo, qué posición tiene. Bueno, en este entonces tenía, ¿no? Antes de venir a hacerse hombre a la tierra y obedecer lo que el Padre le había encomendado. Justamente, ¿no? Él en este tiempo con sus discípulos, Él da esta enseñanza, ¿no? En donde recalca esto, ¿no? Justamente, y está el hecho, ¿no? Justamente de Él dar el ejemplo, lo que se refiere a servicio, ¿no? Y justamente en la parte final dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Justamente es el hecho de poder emplear tus dones, es justamente renunciar a todo lo que antes era, a lo de tu vida pasada, y siendo una nueva criatura en Cristo, tomar lo que Dios te ha dado, equiparte de esa manera y trabajar en su obra. Esa es una de las cosas en las cuales justamente para cada tema en la Biblia, para cada pregunta en las cuales tú te limites o de repente te sientas incapaz, justamente este versículo es donde Dios nos habla, o Jesucristo nos habla sobre lo importante que es el servir y lo importante que justamente Dios nos ha llamado a poder de esa manera, que implica el usar los dones para poder servirlo a Él, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos en los cuales podemos hallar que nuestra iglesia puede crecer si cada uno independientemente cumple la función la cual Dios te ha encomendado, ¿no? Y más aún aplicando sus dones a nuestras vidas y sirviendo de esa manera a nuestro Dios, ¿no? Entonces, va de una u otra manera fortalecer y animar el hecho de poder tener en paralelo el servicio a Dios y nuestra vida personal, nuestra comunión con Dios diaria, ¿no? De una u otra manera va a tener relación, va a estar entrelazados esas dos cosas, ¿no? Nuestra vida íntima con Dios y nuestro servicio de los dones en la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, yo te animo a que tú, de una u otra manera, en este tiempo, ya que terminamos con este tema del servicio, tú puedas preguntarte y tú puedas orar, sobre todo conversar con Dios, ¿no? Orar a Dios y darle las gracias por los dones que Él te ha dado. Y justamente pedirle a Él que te ayude en ese sentido, que te pueda dar palabra, que te pueda ayudar a poder aplicar esos dones. Y justamente, si de una otra manera, también pide por personas ahí en tu entorno, en la iglesia, en las cuales te pueden ayudar, en las cuales justamente, de una otra manera, estamos para eso, ¿no? Estamos para poder animarnos unos a otros, para que tú puedas, con el aporte, con mi servicio,
tu vida pueda crecer, tu vida pueda edificar y tú, siendo parte del cuerpo, puedas sumarte al uso de tus dones, al servicio al Señor, ¿no? Entonces, este tiempo que sirva, hermano, hermana, para que tú puedas meditar, darle gracias a Dios por los dones y que también los puedas aplicar y usar correctamente, ¿no? Porque recordemos también que cada cosa que Dios te da, las bendiciones que Dios te da, en algún momento vamos a rendir cuentas. Y justamente hay que ser un obrero agradecido, un obrero que trabaja con lo que tiene, porque de una otra manera es lo que es de Dios no puede ser pasado por alto, no puede ser dejado de lado, ¿no? Entonces, hermano, hermana, te animo nuevamente a que tú puedas en ese sentido orar y dar gracias a Dios y pedir que te pueda ayudar en ese sentido de conocer tus dones, de poder aplicarlos, de poder cómo usarlos. Dios te va a ayudar, hermano, hermano, en este tiempo, ¿no? Y para poder finalizar, quería dar la conclusión sobre esto. Una de las conclusiones en general que justamente haciendo un poco la meditación, el tiempo de este tema, es el hecho de tenemos que seguir, tenemos que seguir en la búsqueda de conocer y parecernos más a nuestro Dios, ¿no? Y justamente la manera, la manera de conocer y nuestra búsqueda a Dios va a reflejar en el uso correcto de nuestros dones, ¿no? Conforme a la voluntad de nuestro Padre, y siempre con el propósito de poder edificarnos y cuidarnos unos a otros, ¿no? Estar nosotros depender cada uno de nosotros para poder comunidad trabajar, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Cristo para hallar gracia ante sus ojos, ¿no? Esa es una de las cosas en las cuales nosotros como hijos de Dios de repente hacemos ejercitando nuestros dones, pero justamente nuestra relación con Dios también debe ir de la mano, ¿no? Debe ir en ese sentido, en la búsqueda diaria de conocer más a nuestro Dios y de ver los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Es un hecho relevante el amor de Dios para cada uno de nosotros, en los cuales no nos deja indefensos después que Él se fue al cielo, ¿no? Él nos dejó su Santo Espíritu, Él nos dio los dones, y justamente, y Él está con nosotros ahora, ¿no? Y justamente teniendo en cuenta eso, estando fortalecidos en la seguridad de saber esas verdades, en la seguridad de su palabra, en la certeza de sus promesas, vivamos para servir a Dios, vivamos para poder edificar a nuestros hermanos, para poder nosotros mismos prepararnos y poder crecer, ¿no? Estamos en un proceso de diariamente, ¿no? De poco a poco ir añadiendo más a nuestras vidas, ¿no? Y poder poco a poco dejando todas las cosas que nos alejan de Dios, haciendo morir a nuestro propio yo, dejando nuestros deseos de lado, dejando nuestros planes de lado y enfocarnos todo en el propósito de Dios, ¿no? Para el cual todos los hijos de Dios hemos sido llamados y nos gozamos en tales bendiciones de Dios para nuestras vidas, ¿no? Bien, hermanos, eso es lo que en este tiempo quería compartirles, que en todo momento, en cada día que Dios nos bendiga con un nuevo amanecer, lo primero que hagamos es buscar a Dios y durante el resto del día le sirvamos acá en cada lugar, ¿no? No para los hombres, sino como para Dios, ¿no? Siempre cada cosa, dando lo mejor, dando la entrega de todo de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, meditemos y apliquemos los preciosos dones que Dios nos ha dado y en los cuales hoy en día nos gozamos y estamos dispuestos a seguir usándolos correctamente. Bien, hermanos, espero que en este tiempo esta palabra pueda edificarlo, pueda ayudarlo a poder crecer un poco en el conocimiento de la palabra de Dios y esperamos siempre recibir de Dios más y más, ¿no? Vamos a orar para poder terminar y poder despedirnos, ¿no? Vamos a orar.
Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo en el cual, Señor, tú nos concedes. Estamos contentos, Señor, gozosos. Pones alegría en nuestro corazón día a día, Señor. Moldéanos a tu imagen, Padre Santo. Revístenos de tu gracia, Señor. Tu palabra, tu santa palabra, Señor. Tus preciosas palabras nos edifican cada día, Señor. A través de tu palabra, Señor, encontramos sentido, Padre Santo, dirección. Es lámpara a nuestros pies tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tema, Señor, este precioso tema de los dones, de nuestra disposición a servir, Señor, día a día. Permítenos en cada momento, Señor, ser conscientes de las bendiciones que tú has puesto en nuestras vidas y que esos dones puedan ser usados de la mejor manera. Permítenos a poder, Señor, diligentemente, Señor, hacer cada uno, aplicar cada uno de los dones, Señor, usarlos correctamente, Señor. Y ayúdanos a nosotros también, los que de otra manera venimos aprendiendo, Señor, algo nuevo de tu palabra, que nos permitas poder, Señor, animar a nuestros hermanos, que nuestros hermanos en ese sentido, Señor, puedan también de repente meditar, reconocer, Señor, las bendiciones también que les has dado, Señor, a cada uno de ellos. Gracias, Padre, por este tiempo. Permítenos servirte, Señor, en todo momento, en el tiempo que nos resta de vida. Permítenos, Señor, ser partícipes de esta preciosa obra, Señor, que es perfecta, Señor, y eterna. Te damos las gracias, Señor, por cada vida que en este tiempo nos ha escuchado, en el cual estoy seguro que has tocado su corazón. Estoy seguro que tú vas a obrar en la vida de cada persona, Señor. Y todo, Señor, todo esto te pedimos, Señor, porque tú puedas ser el Señor y el que dirija, Señor, nuestros pasos. Te damos las gracias, Señor. Gracias por este tiempo de edificación, de enseñanza, y te pedimos que tú nos guardes en todo momento, Señor. Nos des fortaleza, nos des sabiduría, conocimiento, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que nos han visto. Bendice, Señor, cada vida. Gracias, Padre. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en el santo nombre de tu precioso Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, amigos, nos volvemos a encontrar en otro momento. Dios lo bendiga. Que tenga buenas noches.